Ok, bueno, gracias. De nada. ¿Ahí ya está grabando? Sí. Bueno, genial. Continuamos entonces con la unidad 5, ¿sí? Vamos a ver ahora, vamos a pasar a otro tipo de derechos, que son los derechos colectivos. Cuando esto decida andar, ahí está. Vamos a ver los derechos del consumidor y medio ambiente, también vamos a ver los derechos de los pueblos originarios, incorporados estos derechos mediante la reforma de 1994, ¿sí? Nosotros decíamos que estos derechos, ¿de qué generación eran? Tercera generación. Tercera generación, exactamente, ¿sí? Vamos a empezar con el derecho al medio ambiente. ¿Se acuerdan que la clase pasada decíamos nosotros que el artículo 41 tenía dos partes, una parte dogmática y una parte operativa, una parte donde reconocía los derechos al medio ambiente sano y equilibrado, ¿sí? Bueno, acá está bien, están todas las partes del artículo 41 en esta diapositiva. Esperen que vamos a cambiar las opciones del puntero. Entonces tenemos, todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, y esta es la parte importantísima que tiene el artículo, que es sin comprometer las de generaciones futuras, porque qué lindo que nosotros hagamos actividades productivas que nos satisfagan en este momento, pero agotemos todos los recursos que tenemos y dejemos a generaciones futuras sin esos recursos. Entonces nos impone, ¿se acuerdan que lo decíamos ya la clase pasada? Que este artículo 41 no tiene nada más que un derecho para los habitantes. Decíamos que tiene un derecho, pero que también implica una responsabilidad y una obligación para los ciudadanos. Que tenemos la obligación de preservar el medio ambiente y no comprometerlo para las generaciones futuras. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, o sea, no sirve en el daño ambiental solamente una reparación de daños y perjuicios de tipo económica. Hay que ver cómo se puede recomponer la situación real que está sucediendo, como por ejemplo, si hubo deforestación, que se vuelva a plantar árboles en ese lugar, como un ejemplo. Y esta es la parte operativa. Hasta acá la parte dogmática, y acá venía la parte operativa que decíamos en la clase anterior. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales, que decíamos que dentro de los planes de educación está actualmente lo que es la información y la educación dentro del ámbito de lo que es el derecho ambiental. Corresponde a la nación dictar normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Una facultad concurrente entre la nación y las provincias. Y esta sí es la única parte operativa, ¿se acuerdan que decíamos del artículo que dice: se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los residuos radioactivos? Bueno, decíamos, las disposiciones de este artículo 41 son programáticas, a excepción de la última parte que prohíbe el ingreso de residuos. Todo habitante tiene el derecho de gozar un ambiente sano. En esta diapositiva lo que vemos es esta dualidad que veníamos hablando, donde determinamos que tenemos por un lado el derecho de gozar un ambiente sano, pero por el otro el deber de preservarlo para generaciones presentes y futuras, ¿sí? Bueno, ¿qué debe hacer el Estado? Dictar normas que obliguen a la industria a preservar el medio ambiente, impartir castigos para quienes no cumplan con esas normas, dar información y educación ambiental y agregar estos delitos ecológicos al Código Penal. ¿Sí? Bueno, debe enseñar el uso racional, en lo que es educación lo están haciendo por lo menos, el uso racional de los recursos naturales, preservando el patrimonio cultural, natural y biológico, y además cuáles son las consecuencias de esos daños para que uno tome realmente conciencia de lo que sucede y de lo que va a suceder en caso de que uno siga con esta situación de dañar el medio ambiente sin... Uno cree que no tiene consecuencias, porque uno dice, tira un papelito nomás afuera, ¿qué hace un papelito? Y no es así. Bueno, y esto de la pandemia, al principio, sobre todo la pandemia, fue tan... Nunca supe cuán de real era la información, pero sí fue muy impactante ver cómo
especies que uno creía que estaban en extinción volvieron a aparecer, como los ríos, bueno, lo de Venecia, que fue muy significativo, inclusive cómo fue el cambio, no sé, por eso no sé cuán de real es la información, pero cómo las fotos satelitales mostraban como hubo un cambio en el planeta a partir de que tuvimos guardado un tiempo. Bueno, el medio ambiente debe ser sano, equilibrado significa que tiene que haber una ecuanimidad, una relación de equidad, de razonabilidad entre lo que es el hombre y el ambiente, ¿sí? Y apto para el desarrollo humano, tanto para las necesidades presentes como futuras. Bueno, hasta ahí los derechos ecológicos. Vamos a empezar con los derechos del consumidor y usuario. En realidad, chicos, esto lo vieron ustedes tienen 2 unidades completas de estos fundamentos de derecho civil y comercial, así que lo único que le voy a remarcar desde el punto de vista del derecho público es la importancia que tiene porque la Ley de Defensa del Consumidor nació antes que la reforma de la Constitución del 94, pero la importancia que tiene que haya sido reconocido con categoría constitucional el derecho de consumidores y usuarios. Eso por un lado, por el otro, la importancia de que no nos olvidemos que acá hablamos de consumidores y usuarios de bienes y servicios, no es solamente el que consume, sino también es el que es para la persona que usa un bien o un servicio. Esto lo vamos a volver a ver en la unidad 13 cuando veamos los servicios públicos, ¿sí? Bueno, el artículo 42 surge justamente siempre el derecho surge para subsanar alguna desigualdad, en este caso la desigualdad que hay entre comerciantes y usuarios o consumidores. El usuario consumidor es la parte débil de esta relación. ¿Se acuerdan que en el derecho laboral o en lo que son los derechos del trabajo decíamos indubio pro operario, en caso de duda a favor del trabajador, acaso es indubio pro consumidor, en caso de duda a favor del consumidor? Sí, es el derecho a la protección de la salud, de la seguridad y los intereses económicos, el derecho a la libertad de elección, el derecho a un trato equitativo y a la información veraz y adecuada. Bueno, tenemos derechos primarios relativos a cuáles son las funciones del Estado o deberes del Estado, entonces el derecho de acceso al consumo, la libertad de elección y el trato equitativo y digno. Sustanciales, porque son cuestiones de fondo, que es el derecho a la seguridad y a la salud en cuanto a lo que uno consume o a lo que uno usa, el derecho a la información, el derecho a la protección de intereses económicos y a la calidad de los servicios públicos, e instrumentales o mecanismos de implementación a través del derecho a la organización, a la participación y control y al acceso a la justicia. Bueno, en cuanto a eso es lo que vamos a ver de los derechos de consumidor y usuario, porque les dije que es una materia que la han dado acabadamente, se lo dije ya la otra vez cuando vimos la clasificación de los derechos, que en Fundamentos de Derecho Civil y Comercial lo ven ampliamente, y como hay una constitucionalización del derecho privado, no es que no lo hayan visto, o que lo hayan visto solamente desde el derecho privado. Obviamente, al ser un derecho reconocido con categoría constitucional, esto implica que ustedes están entendiendo que este derecho tiene una protección, por ejemplo, a través de la acción de amparo, que lo vamos a ver la unidad que viene. El artículo 75 inciso 17, hace referencia al derecho de los pueblos originarios, se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Esto fue tratar de saldar una deuda con lo que han vivido nuestros pueblos originarios en nuestro país. Es reconocer algo que nunca tendría que haber sido desconocido, esas cosas que tenemos que poner en una ley lo que naturalmente a los seres humanos nos debería salir, que es el respeto por el otro, no importa color, raza, pensamiento, es respeto porque hay otro y ese otro es distinto de mí, y bueno, punto, ahí se terminó. Pero bueno, ante las situaciones de que las personas por ahí no podemos respetar, este artículo 75, inciso 17, incorporado en 1994, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, se garantiza el respeto a su identidad y el derecho a educación bilingüe e intercultural, reconoce la personería jurídica a sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de sus tierras, ¿sí?
Es más, declara que ninguna de ellas puede ser enajenable, ni transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. ¿Sí? ¿Quién me quiere preguntar algo? Yo abrí el micrófono, Karen, en realidad, pero es solo porque quería preguntarles a los chicos si no les suena algo raro de esto que estamos viendo, del derecho de los pueblos originarios. ¿No hay algo que digan como, qué raro esto que lo vemos otra vez? ¿En qué artículo están regulados estos derechos? Que tanto repetimos, tanto repetimos. ¿Ustedes se acuerdan la división de la Constitución? O sea, ¿cuáles eran las partes? ¿Cómo se dividían? Dogmática ahí. Ya no, saturado de información, ya no aguantan más la... Orgánica. Y orgánica, exactamente. Y el artículo 75, ¿qué contenía? ¿Cómo empieza el artículo 75 de la Constitución Nacional? A ver, ¿alguien lo tiene por ahí a mano? Atribuciones del Congreso. Y dice, corresponde al Congreso 2 puntos. ¿Y no les resulta raro que acá en este artículo esté regulado o que se les reconozca en este artículo el derecho de los pueblos originarios? Si nosotros tenemos una parte en la Constitución de nuevos derechos. ¿No? ¿No les resulta raro? Es solo para que lo piensen, perdón, Karin, la intromisión realmente porque no es una novedad, digamos, o sea, no tiene... jurídicamente no hay mucho más que decir, pero es solo para que ustedes reflexionen, digamos, o sea, tenemos que reconocer estos derechos, una pena que tengamos que incorporarlo a la Constitución para que los pueblos originarios los gocen con plenitud, pero el lugar en el que los incorporamos, no sé si es el más adecuado. No, ya tener que leer, garantizar el respeto a su identidad, sinceramente a mí me provoca una tristeza que ustedes no tienen ni idea. ¿Cómo tenemos que garantizar el respeto a la identidad de una persona? Dios mío, realmente, entiendo también que son épocas, ¿no? No es lo mismo el 94 que esta era el 2020, donde ustedes, los chicos, gracias a Dios, son mucho más libres, son mucho más... yo creo que es una generación mucho más respetuosa a un montón de cosas, que no tienen tantas trabas, tantos condicionamientos, digamos. Pero sinceramente tener que respetarle a una persona solamente porque pertenece a un pueblo originario, reconocer, fíjense que si ahí diría, garantizar el respeto a su identidad de un católico, de un judío, estaríamos ante un escándalo. Y sin embargo, como dice Ayelén, puesto en un artículo que tiene que ver con atribuciones del Congreso, ni siquiera en la parte dogmática de la Constitución, es para reflexionarlo. Sobre todo creo que ustedes lo van a entender mejor que nosotros, que generaciones más viejas, ¿no es cierto? Porque son realmente, en ese, si hay algo que admiro en los chicos, que tienen más abierta la cabeza, no son tan juzgadores. Bueno, sí, seguimos. El artículo 18 del Código Civil y Comercial, entiendan que esto fue en el 2015, el artículo 18 del Código Civil. Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, profe. Derecho a las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo establece la ley y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. Este artículo 75, inciso 17 se sancionó en 1994 y el Código Civil recién incorporó este artículo en el 2015. Bueno, vamos al último tema sobre el que van a trabajar y van a hacer las actividades, el caso práctico del día de hoy. Así que yo ahí sobre unos temitas que no me voy a extender porque ya lo van a trabajar las chicas en el trabajo práctico. Los derechos políticos, ¿se acuerdan que decíamos que son aquellos que solo corresponden a los ciudadanos y que consisten en participar de todo lo que tenga que ver con la organización del Estado? ¿Se acuerdan que hablábamos de una faz agonal y una faz arquitectónica? ¿Sí? Ya sea votando a quienes van a gobernar, entonces ejercemos nuestra democracia a través de formas semidirectas o indirectas,
o presentando como candidatos, nos podemos presentar como candidatos para gobernar el país, es decir, podemos ser votados. Son las dos caras de una misma moneda, en realidad. ¿Sí? A través de la reforma del 94 se reconocen estos derechos. Acá sí hay acá las mujeres nomás me van a entender. Están todas mujeres acá porque el voto de la mujer no fue reconocido al mismo tiempo que el voto masculino. Entonces yo quise hacer como una reivindicación acerca de que se logró el voto de la mujer. Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. Pero bueno, esto ustedes ya lo han votado, lo han estudiado en la escuela también, ¿no es cierto? ¿En qué año se incorpora el voto femenino, se acuerdan? ¿1949, profe? 1947. ¿Sí? 1947. Sí, en realidad se reconoce el voto femenino, pero se vota por primera vez creo que 3 años más tarde recién, ¿sí? Porque hubo que hacer un censo de qué mujeres podían votar y demás, porque se vieron que no puede votar cualquier persona. Si bien nuestro voto no es calificado, el cuerpo electoral tiene sus características. Bueno, entonces decimos que los derechos políticos electorales tienen dos fases, una activa, que es el derecho a votar, y una pasiva, que es el derecho a ser votado. En la fase activa, el derecho a votar implica el derecho a elegir un representante o participar en las formas de democracia semidirecta, como por ejemplo a través de la iniciativa popular o de la consulta popular. Y la pasiva es la capacidad que poseen algunos ciudadanos para postularse a cargos electivos. Yo diría la facultad más que la capacidad acá. Sacaría capacidad y pondría la facultad que tienen algunos para... en realidad facultad que tenemos todos, ¿no? Hay que entrar dentro de lo que es la ley que reglamenta el ejercicio del derecho a ser elegido, los partidos políticos y demás, para poder presentarse uno a elecciones. A través del sufragio-voto se expresa la voluntad del pueblo, o sea, el sufragio es la forma en que nos expresamos, sirve para elegir gobernantes y también para participar en las formas semidirectas de democracia. No importa si el voto es en papel o es electrónico, pero el acto en sí mismo del sufragio es de elegir a través de esa emisión del voto. El sufragio es universal, todos los habitantes pueden votar. Acá está, miren, en el año 1947 se le permitió votar a la mujer por primera vez, aunque San Juan ya lo había admitido antes. La edad mínima exigida para votar es de 18 años. ¿Y por qué dejé 18 años acá? Porque exigida para votar es de 18. Ahora bien, las personas que cumplan 16 años pueden optar por votar, pero no es obligatorio. Sí, entonces es universal, es secreto, significa que no se puede obligar al votante a que diga quién votó. En realidad, la ley electoral sanciona a quien voto cantados, ¿sí? Lo saben eso porque ustedes todos ya han votado, seguro. Es obligatorio, significa que además de ser un derecho es una obligación cívica. Las excepciones son la edad avanzada, que es más de 70, o si se está a más de 500 kilómetros de distancia, pero vieron que si está a más de 500 tenés que ir a hacer la exposición policial y demás para avisar que por eso no puedes votar. Y cada ciudadano tiene un voto, por eso es igual, ¿sí? Ninguno de nosotros tiene más votos que otro. Sistemas electorales. Esto lo voy a pasar rápido porque lo van a ver con las chicas, ¿sí? En el práctico. No vamos a ver todos los sistemas electorales que hay, vamos a ver solamente los sistemas electorales que están vigentes en nuestro país. En nuestro país hay 3 sistemas vigentes: el de lista incompleta, que es para elegir senadores, la representación proporcional, que es para los diputados, y el sistema de doble vuelta o balotage. El sistema de lista incompleta es empleado desde 1907 para organizar el Congreso Deliberante de la Capital. Fue adoptado por Sáenz Peña en 1912 para las elecciones generales. ¿Sí? Esto no lo explico. Pero en definitiva, ustedes saben... Ay, ¿a qué le pasó? Ustedes saben que a través del sistema de lista incompleta, este sistema nos permite elegir 3 senadores por provincia, 2 por la mayoría y 1 por la primer minoría. El sistema proporcional, variante o sistema d'Hondt o de Hont, algunos le dicen, es una fórmula electoral utilizada para repartir las bancas del Congreso, ¿sí? Se divide la cantidad de votos por
la cantidad de bancas que hay que llenar. Este sistema proporcional se utiliza para elegir los diputados en la Argentina, esto lo sigo porque lo va a explicar ahora Ayelen, y el sistema de doble vuelta o balotage, que esto lo votamos hace poquito, lo utilizamos hace poquito, ¿sí? Para elegir al presidente o vicepresidente, también se utiliza para elegir gobernadores y vicegobernadores. Consiste, ya lo saben de memoria, ¿sí? Se hace la primera votación y en caso de que en la primera votación una de las fórmulas obtenga más del 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos, o bien cuando en la primera votación una de las fórmulas obtenga por lo menos el 40% de los votos afirmativos válidamente emitidos y que existe una diferencia de más de 10 puntos sobre los votos que obtuvo la fórmula que salió en segundo lugar. Si se dan cualquiera de estas dos situaciones, gana la fórmula que obtuvo esos votos. Y o si no, vamos a una segunda vuelta, ¿sí? ¿Entre quién se da la segunda vuelta? Entre los primeros dos más votados. Ok. Bueno, las PASO son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Las elecciones primarias son un método de selección de candidaturas. Nosotros esto lo incorporamos. ¿Alguien se acuerda en qué año se incorporaron las PASO? ¿2013 puede ser? Por ahí, Karin, sí. Yo no Sí, recuerdo ¿no? exacto, pero por ahí, sí, sí. 2011 fueron creadas, profe. 2011. Gracias, 2011. Bueno, tienen lugar el segundo domingo del mes de agosto de los años impares. Esto es así, ¿por qué? Porque tienen que ser con 2 meses de anticipación a las elecciones generales. ¿Qué se hace con este sistema? Se abrió, por eso son abiertas, la elección de los precandidatos de los partidos políticos. Entonces, ya no se hacen internas cerradas en los partidos políticos para elegir solamente los afiliados del partido político, podían ir y votar y elegir a ver qué candidato de ese partido político iba a ser el que iba a representarlo en las elecciones. Ahora, es abierto, entonces cualquier ciudadano afiliado o no al partido político elige qué candidato quiere que sea el que va a representar a determinado partido político en las elecciones generales, ¿sí? ¿Qué se vota? En las elecciones primarias, los ciudadanos votan listas de precandidatos, como les decía, para los cargos electivos nacionales, ¿sí? Cada 4 años el de presidente y vicepresidente en todo el país y cada 2 años diputados, diputados nacionales, ¿sí? Y cada 2 años senadores nacionales. Bueno, una o más listas de precandidatos de un mismo partido o alianza compiten entre sí para conformar la candidatura. Acuérdense que solamente aquel partido que obtenía el 1,5% de los votos válidamente emitidos en el distrito, para la categoría de cargo que se está eleccionando, va a pasar a las elecciones generales, o si no, queda fuera de las elecciones generales. Bueno, ¿quiénes pueden presentar precandidaturas en las elecciones primarias? Cualquier agrupación política, esto es, partidos políticos, alianzas y confederaciones de partidos, ¿sí? Son las únicas instituciones habilitadas, como decíamos cuando dimos este ejemplo, cuando veíamos la faz agonal y la faz arquitectónica, no podemos las personas solas presentarnos a candidatos, tenemos que formar parte de alguna agrupación política o formar nosotros un partido político. Las precandidaturas deben contar con el aval de un número determinado de afiliados a la agrupación política a la que pretendan presentarse, ¿sí? Todo eso está en la ley electoral. Bueno, y los partidos políticos son agrupaciones de ciudadanos que tienen un programa político y social cuyo objetivo es ejercer el poder del Estado a través de sus dirigentes. Los partidos políticos tienen plataformas políticas que son leídas muy pocas veces por las personas. En general decimos adherimos a tal o cual partido político, pero lo importante es leer la plataforma de ese partido político. ¿A qué ideas adhiere el partido político? ¿Sí? Las funciones que tienen los partidos es el hacer de intermediarios entre el Estado y la sociedad, educar a los ciudadanos desde un punto de vista político, proyectar su propia política, que es lo que les digo que está en las plataformas, y unificar ideas para dar soluciones a determinados problemas sociales. Bueno, desde la reforma del 94 hay una constitucionalización de lo que es el partido político, son reconocidos como instituciones fundamentales del sistema democrático, su creación y el ejercicio de actividades son libres, dentro de lo que es el respeto de la Constitución, y claro está que tiene que garantizar una organización y funcionamiento democrático, tienen que asegurar la representación de las minorías, ¿sí?
Bueno, y el Estado contribuye al sostenimiento económico de las actividades y capacitación de sus dirigentes. Ok, tienen derecho a acceder a información pública, el Estado les debe dar apoyo económico, ¿sí? Cuando realizan actividades de carácter público, tienen derecho a la difusión de sus ideas, cuando en la época de votación vieron que aparecen las propagandas y dice, ay, ahora se me fue, lo tenía en la cabeza y se me fue, pero vieron que dice claramente espacio dedicado a tal, por ley, número tanto, ¿sí? Los partidos están obligados a dar a conocer tanto el patrimonio que tienen, como el destino, como el origen de los fondos. No está el origen, pero el origen también. Ok. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Eso sí que hoy los llené. Les prometo que la unidad que viene, si bien vamos a estar llenos de gente, digo yo que es más tranqui, es menos el contenido, entonces podemos ir más lento. Igual no son cosas muy complicadas de ver, ¿no es cierto? Pero vamos a empezar con el práctico, si están todos de acuerdo, o me quieren hacer alguna pregunta antes. ¿No? ¿Me callo? ¿Siguen las chicas? Seguimos entonces. Bien, bueno, buenos días. Bueno, vamos a comenzar entonces con el desarrollo del trabajo práctico número 5. Está cargado en el aula, no sé si lo pudieron mirar, tuvieron acceso, pudieron tener acceso. Pero a mí no me aparece. No sé si a mis compañeros le aparece. A ver, no. Bueno. Perdón, A mí sí, pero... En Bueno. mi espacio, si quieren, por ahí si no lo visibilizan, algo está abierto, yo no lo puse con restricciones, así que pueden entrar ahí a, como, viste que editamos una cosita en el práctico, yo lo subí abierto por las dudas, digamos. Genial, 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 genial. Bueno, lo van a encontrar. Voy a empezar a compartir entonces pantalla, cuando me deje. Uy, se trabó. Mientras abrís, yo quería hacer un comentario nada más en relación a la posibilidad que tenemos todos de acceder a la universidad. Hay muchos países que, bueno, me quedo con lo que no quise interrumpir la clase realmente, pero para que lo reflexionen, hay muchos países en los cuales si no se paga, por no decir todos, en los cuales si no se paga uno no puede acceder a la educación universitaria, ¿sí? Entonces ustedes piensen el esfuerzo que le supone al Estado sostener toda la estructura de la facultad. Y gracias a cada uno de los impuestos que pagan ustedes, nosotros podemos estar acá dando clases y ustedes pueden estar ocupando el lugar que ocupan, ¿sí? En situaciones normales estarían en la universidad con un sistema de iluminación, un pizarrón, un sistema de administrativo detrás que está organizando, que de hecho sigue trabajando ahora. Sí, Orte. Sí, sigo todavía con la pantalla, no responde, me dice arriba, así que... Ah, bueno. Nada, ¿Querés que eso comparta hacer la... Esperame un segundo, María Eugenia. Sí. Hortensia, ¿querés que yo comparta? Claro, pero directamente no puedo mover nada, o sea, Sí, eso es cuando el internet está medio lento. Si me decís que comparto y después la escuchamos a ella. Dale. Entonces, el PowerPoint que lo pasé. Ah, el que lo pasaste al grupo. Lo comparto yo, Horten, si querés, si yo lo tengo acá el Power. Ah, bueno, dale. Sí, al Power lo puedo compartir. Lo que no puedo compartir yo son los PDF. Que no sé por qué no me permite, digamos, no me los abre, pero esto sí. A ver, un segundo. Bueno, presentar ahora. De mientras te escuchamos, María Eugenia, decinos. Sí, acá estoy. Una pregunta con respecto al trabajo práctico grupal. A mi grupo, no sé si les pasa a todos, pero a mi grupo por lo menos no nos deja participar a todos. O sea, no, yo no puedo entrar y editar y solo me aparece el grupo 1. En cambio, a una amiga, a una compañera de mi grupo, a ella nomás la dejó editar, digamos, y subir lo que hicimos. Mirá, a mí me consultaron por ese tema el fin de semana y resulta que era un problema de
del internet o de la edición, entró con el celular y no tuvo problema. O sea, con la computadora intentaba ingresar y no podía, entró con el celular y no tuvo problema. Es según cómo anda internet y la página en ese momento nomás, porque deberían poder entrar tranquilamente. Ah, bueno, Sí, voy a probar profe. con el teléfono, entonces. A ver si me... Prueben con el celular, sí, yo no tuve problema con el celular. A nuestro grupo le pasó lo mismo, o sea, a mí y a otra compañera no podíamos entrar y entonces probamos al otro día y otra hora y pudimos. Y acá lo que está diciendo Yamila es tal cual así lo está diciendo. Si hay dos personas que justo ingresaron al mismo tiempo, se traba y no te dejan ingresar a las dos personas al mismo tiempo. Así que gracias, Yami, porque es así tal cual. Claro, Bueno, Sí, eso también. sí, Vamos, nosotros tengan- hacíamos así. tengan En en mi cuenta. grupo, en mi grupo también nos pasó eso. Yo le había preguntado por Instagram y después probé así en el celu y sí, y al otro día probé en la compu y también me dio. Es un problema de conexión, se ve. Sí, hay muchos problemas de conectividad por una cuestión de que ustedes saben que el Poder Ejecutivo mandó el proyecto de que bueno, ya salió ley, ¿no? De que se declaren servicios públicos a las telefonías y demás, y hay una cierta protesta por parte de las telefonías, entonces hay un problema generalizado con Internet. No es ni siquiera de una empresa o no de una empresa, es totalmente general el problema. Así que bueno, paciencia nomás. Ayer yo tuve alumna en una clase, ayer domingo no fue el sábado, tuve alumna en una clase y el profe estaba dando clase con el escritorio y abajo los dos nenitos del profe jugando, porque la mujer se fue a trabajar y tienen 3 y 5 años, imagínense, no los podía dejar solos. Cosas que pasan en la pandemia. Bueno, a ver si puedo compartir yo el Power, porque no estoy ¿Ahí no se viendo ve? que... ¿No se ve? Sí, se ve perfecto. Estaba compartiendo Sí, se yo ve. también y pensé que se veía en mi pantalla. Pero bueno, estás compartiendo vos ahora, Orten. Así que sí, perfecto. Genial. Listo. Bueno, seguimos Genial. entonces, continuamos para que nos alcance el tiempo. Creo que estamos Ujú. Justo. Sí, vamos. Sí, sí, Bueno, sí, dale. el trabajo práctico número 5 trata sobre los sistemas electorales. Es importante que para poder resolver los casos tengan a mano la Constitución, chicos. Sistemas electorales. Los sistemas electorales, como explicó la profesora, son estos métodos que se utilizan en las elecciones para la distribución de los cargos. En virtud de la votación, bueno, ahora de qué forma o qué método vamos a utilizar para distribuir esos cargos electivos con los candidatos, digamos. El primer sistema electoral que voy a explicar es el sistema de doble vuelta o balotaje, que es el sistema electoral vigente que más conocen en realidad porque son las elecciones a presidente y vicepresidente, entonces como son las más conocidas, son las que se suelen comprender más rápido. La elección para la fórmula presidencial es directa y es a simple probabilidad de sufragios. Cuando la fórmula más votada obtiene más del 45% de los votos o más del 40% con una diferencia mayor al 10% respecto de la fórmula que le sigue en número de votos, la misma es proclamada directamente. Caso contrario, se va a la segunda vuelta electoral. Para poder comprender esto que está en la Constitución, necesito que por favor se vayan a la Constitución y voy a necesitar voluntarios para leer los artículos, porque está bien claro en la Constitución este sistema de elección de presidente y vicepresidente de la Nación. Necesito voluntarios. 1, 2, 3, 4, 5. 5 personas. Estoy anotando. Profe, ¿yo puedo leer? Nombre, Yo, nombre. si quieren. Nombre para el de 94. Artículo 94. Yo leo, profe. Bueno, tu nombre. usted. Tu nombre porque no estoy viendo la pantalla, no veo nada. No sé si yo, profe. Sí. Cualquiera, lee vos, Florencia. Bueno, yo, profe. Anotamos Florencia nombre. Castro. Castro, ¿me dijiste? Sí, profe. Después, ¿quién lee 95? Yo, profe, sí. Yo, profe. Milagros, creo que dijo yo, profe. 95. Sí, profe, yo. Después, ¿quién lee el 96? Yo, profe. Yo. No, necesito que me digan Pablo. Pablo, el 96. 97, Sebastián le lee acá. Sebastián, bien.
Bien. ¿Y el 98? Yo, profe. María. ¿Cuál es el nombre? María. María. Gastón Romero. Ah. María Ortiz. Bueno, ¿Gastón o María? María Ortiz. María. Bien, 98. Artículo 98. Bueno, comienza entonces con el 94. Dale, te escuchamos. Artículo 94. El presidente y el vicepresidente de la Nación serán elegidos directamente por el pueblo, según lo establece esta Constitución. A este fin, el territorio nacional conformará distrito único. Bien, perfecto. ¿Se entendió? Que el territorio conforma un distrito único a los efectos de estas elecciones presidenciales. Vamos al 95. Artículo 95. La elección se efectuará dentro de los 2 meses anteriores a la conclusión del mandato del presidente en ejercicio. Muy bien, eso establece la temporalidad, es decir, cuándo vamos a elegir nosotros presidente y vicepresidente. Después, artículo 96. Artículo 96. La segunda vuelta electoral, si correspondiere, se realizará entre las dos fórmulas de candidatos más votadas dentro de los 30 días de celebrar la anterior. Perfecto. Artículo 97. Cuando la fórmula que resultare más votada en primera vuelta hubiera obtenido más del 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos, sus integrantes serán proclamados como presidente y vicepresidente de la Nación. Perfecto. 98. María. Sí, ahí lo, profe. Artículo 98. Cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta hubiera obtenido el 40% por lo menos de los votos afirmativos válidamente emitidos y además existiere una diferencia mayor de 10 puntos porcentuales respecto del total de los votos afirmativos válidamente emitidos sobre la fórmula que le sigue en número de votos, sus integrantes serán proclamados como presidente y vicepresidente de la Nación. Bien, perfecto. ¿Vieron que está bien explicado en los artículos de la Constitución? Dejo de compartir. Está bien explicado en los artículos de la Constitución cómo va a ser el sistema de aplicación, digamos, teniendo en cuenta la cantidad de votación el porcentaje de votos que obtuvo en este caso el candidato de presidente o vicepresidente. Voy a ver si puedo compartir el caso. Entonces, directamente después de la explicación nos vamos al caso. Y estoy tratando de... No puedo compartir el... ¿Por qué no me deja compartir el PDF ahora? ¿Dónde está el PDF? ¿En el aula? Sí, está en el aula. Sí. Está en el aula. Vale. A mí me deja compartir PDF. ¿Te quiere ahora? No sé. Sí, debe ser, porque a Marcelo le pasó lo mismo el otro día. Realmente es a veces aparece el PDF, a veces no aparece. ¿Y vos lo tenías abierto? Lo tengo acá abierto. Yo lo tengo acá para leerlo, si querés. Y si quieren empezar, y yo lo busco mientras. Bueno, dale. ¿Sí? Porque... Sí. Vale, perfecto. Bueno. Dale. Trabajo práctico número 1, unidad 5, sistemas electorales. Consigna. Teniendo en cuenta los sistemas electorales explicados en la clase teórica, resuelva los casos utilizando el que corresponda para cada elección en particular. Importante, tener a mano la Constitución Nacional para resolver los casos. Punto 1. En fecha 10 de mayo del año 2019 se realizaron las elecciones generales para cubrir el cargo de presidente y vicepresidente de la República Argentina. Y se registraron un total de 735.000 votos. El resultado obtenido en cada lista fue el siguiente. La lista blanca... Espera un ratito, Valle. A ver si lo pueden ver, porque si no medio mareado, así va a quedar con tantos números. Es que es complicado eso para que lo resuelvan. A ver si lo ven. A ver. Sí, te está presentando, Karin. Bueno, yo leí el puntito 1. Sí, está presentando, perfecto. Perfecto. Gracias, Karin. Ahí es para que lo vean. ¿Pueden ver el cuadro? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Bueno, se realizaron las elecciones
No sé si quieren que vamos a leer, bueno, vamos a leerlo el tema de los porcentajes, entonces, de las listas, como para que tengan la ubicación, digamos, de los porcentajes. La lista blanca obtuvo el 43%. La lista gris, ahí están sus candidatos, obtuvo el 32,5%. La lista negra obtuvo el 22%, y la lista rosada obtuvo el 2,5%. Vamos a un poquito más abajo por favor, el PDF, Karim, que están las preguntas, entonces los chicos... Creo que nos está escuchando, Karim. pero pará, leo las preguntas, Horten, espera. Bien. La pregunta 1 dice, ¿alguna fórmula de candidatos resultaron proclamados como presidente y vicepresidente de la Nación? ¿Por qué? Bueno, quiero que me digan del análisis de los artículos, estos que acabamos de leer, que ustedes me digan, leímos el 97, el 98, que son con los artículos con los que pueden resolver. Quiero que me digan, ¿se puede resolver? ¿Alguien se proclamó presidente de este resultado que vemos acá? ¿Qué resultó de estas elecciones? ¿Quiénes fueron proclamados presidente y vicepresidente o no fueron proclamados presidente y vicepresidente? Para mí sí, No. profe. La lista Sí, blanca. la lista blanca. La blanca. Piensen bien antes de responder. Para mí no, profe. No, porque no, el no, 95 llegaron al 45%. No pasó los 45%. 45%. Pero dice que más de Pero hay más de 10 puntos de diferencia. 10%. Muy bien, me encanta que participen, los escuché a todos, perfecto, claro. Uno dice, no llegó al 45%, y otro dicen, sí, pero llegó a la otra opción. ¿Que la otra opción qué era la otra opción? Los 10 puntos de diferencia que tiene que ver con el candidato, con la fórmula anterior más segunda votada, digamos. ¿Me entiendo? ¿Me entienden? O sea, Sí, el artículo 98, profe, dice. exactamente, la aplicación del artículo 98. Esa segunda opción, que en caso de que no se llegue al 45, pero haya una diferencia de 10. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que se obtuvo? El 11,5 sería, profe. 10,5. Ah, no, 10,5. Perfecto, 10,5. claro, esa sería, y la respuesta sería, ¿quiénes resultaron como proclamados? Y tenemos como presidente a Marie Curie y al vicepresidente a Luis Federico Leloir. Presidentes todos científicos, la verdad que nunca tuvimos, pero bueno, esto es imaginación, chicos. Después, ¿corresponde la segunda vuelta electoral? No, profe, no. No corresponde la segunda vuelta electoral. Perfecto, perfecto. No corresponde la segunda vuelta electoral y me tienen que decir por qué y me tienen que fundamentar. O sea, no van a decir no nomás, sino que se está poniendo por qué. Y me van a citar en qué artículo, que lo dijeron recién. No, porque... En el artículo 98 dice que si tiene más de 40% de votación afirmativa, creo que era, y tiene una diferencia de 10 puntos, se hace directamente, creo. No me acuerdo perfectamente cómo decía. Respecto de la fórmula que le siguen votos, perfecto, exactamente. Perfecto, esa es la respuesta. Perfecto, bueno, entendieron re bien, la verdad que el ejercicio, demasiado fácil me parece que estuvo, pero entendieron bien. Vamos entonces. Los nombres me encantaron, los nombres de las fórmulas, impresionantes. Claro, todos tienen en común que todos son Nobel, son premios Nobel. Oh, muy bueno. Vamos entonces al segundo caso, a ver si puedo. A ver. Bueno, vamos a leer. Yo me estaba por ir al Power, pero no, vamos a perder mucho tiempo, entonces vamos a leer. Les explico un poco, entonces. El sistema que rige ahora para los senadores nacionales, por la provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es el sistema de lista incompleta. Se eligen en forma directa por el pueblo y se consideran a este fin como distritos electorales. El escrutinio de cada elección se practica por lista, resultando electos los 2 candidatos titulares correspondientes a la lista que haya obtenido mayor cantidad de votos y el primero de la lista que le sigue en la cantidad de sufragios, porque acuérdense que por la provincia del Chaco, por ejemplo, tenemos que elegir 4 senadores, perdón, ya me estaba perdiendo. 4 senadores son. Por la provincia, sí. 3 candidatos a senadores. Así que bueno, vamos a leer el práctico. ¿Quién se ofrece para leer? ¿Quién se ofrece para leer? Yo leo, profe. Bueno, te escucho. Ahí va.
En la provincia del Chaco, en fecha 10 de mayo del año 2019, se realizaron elecciones para determinar quiénes serían los 3 candidatos electos para los cargos de senadora nacionales por la provincia del Chaco. Los resultados fueron los siguientes. ¿Digo los resultados, profe, o eso no? No, está bien. Antes, discúlpenme, antes de seguir con el desarrollo del caso, vamos a leer el artículo. Si me querés leer el artículo 54 de la Constitución. Sí, profe. Dale. 54. Sí. El Senado se compondrá de 3 senadores por cada provincia y 3 por la ciudad de Buenos Aires, elegidos en forma directa y conjunta, correspondiendo 2 bancas al partido político que obtenga el mayor número de votos y la restante al partido político que le siga el número de votos. Cada senador tendrá un voto. Perfecto. Ahora sí. Vamos a leer, le leo yo los resultados de los 2 porcentajes para que ustedes entiendan y después me digan quiénes fueron no proclamados, en este caso, quiénes fueron electos, senadores. La lista blanca obtuvo el 40%, la lista gris obtuvo el 30%, la lista negra el 20% y la lista rosada el 10%. Las preguntas son, ¿a cuáles de las listas le corresponden las primeras 2 bancas? Conforme el análisis que hicimos del artículo 54 recién que leyó el compañero. ¿A quién le corresponden las 2 bancas? A la lista blanca. A la lista blanca y la gris después. Claro. ¿Quiénes son entonces las primeras 2 bancas de la lista blanca? Gabriela, Mistral y Paul. Perfecto. ¿A cuál de la lista le corresponde la tercera banca? José. La lista gris. La lista gris. Stiglitz. Claro, Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, chicos. A él le corresponde, sí, a él le corresponde la tercera banca. ¿Y qué listas no obtuvieron ninguna banca en el Senado? La lista negra y la rosada. La negra y la rosada no llevaron ningún candidato. Ya con la gente buena que había en esas listas, qué pena. Qué pena, tan buena, exactamente. Bueno, eso es más que nada. ¿Se entendió, chicos, cómo se distribuyen? No. A veces quería, lo más simple, capaz lo quisimos hacer más complejo tratándolo de explicar así, pero ¿se entendió cómo se resuelve el... Sí, profe. la aplicación de sistemas electorales? Ah, genial, gracias. Porque encima me puse nerviosa porque el internet, cuando se entró, tuve que salir, volver a entrar, bueno, eso nomás. Y después, una particularidad, aclararles lo del tema de la ley de paridad de género, de por qué los nombres así, femenino, masculino, tiene que estar intercalado porque es así, porque la ley se sancionó de esa forma y ahora todas las listas se deben integrar de esa forma. Así que, bueno, sigue, Yelén. Seguimos entonces con la elección de diputados, ¿sí? Bueno, como decíamos, lo que estamos viendo nosotros somos los sistemas electorales, es decir, la forma en la que se accede a los cargos, ¿sí? Lo primero que vimos fue el Poder Ejecutivo, en concreto la elección de presidente y vicepresidente, y en la parte esta del medio, en el punto 2, digamos, comenzamos a ver cómo es la elección de una parte del Poder Legislativo, que son los senadores. Y vieron que, como estaba en el artículo descrito, digamos, hay un número fijo de senadores, ¿sí? El motivo por el cual hay un número fijo es porque los senadores representan al gobierno de las provincias, ¿sí? Y el fundamento que tiene es que tienen que estar en pie de igualdad todas, ¿sí? No puede haber una provincia que tenga mayor peso en el Congreso que otra. Por eso es que en esta Cámara Alta, que se le suele llamar también a la Cámara de Senadores, bueno, hay números fijos por cada una de las provincias que representan, ¿sí? Y les digo esto porque ahora conmigo vamos a ver el sistema electoral, pero de los diputados de la Cámara Baja, ¿sí? Y también otra diferencia que vamos a encontrar en la lectura del 45 es que no está tan claro el sistema de elección, ¿sí? Así como veíamos que para presidente y para senadores la ley específicamente establece cuáles son los presupuestos de acceso al cargo o qué criterios vamos a tomar en cuenta para contar votos y decir quiénes acceden a los cargos. En el caso de la Cámara de Diputados eso no es tan así. Yo les voy a pedir si pueden leer, por favor, el artículo 45. Si alguno se ofrece.
Yo leo, profe Dayana. Bueno, por favor. Artículo 45. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, de la Ciudad de Buenos Aires y de la capital en caso de traslado que se consideran a este fin como distritos electorales de un solo estado y a simple pluralidad de sufragios. El número de representantes será de 1 para cada 30 y 33.000 habitantes o fracción que no baje de 16.500, después de la realización de cada censo. El Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar, pero no disminuir la base expresada para cada diputado. Bueno, como ven, acá no nos dice cómo tenemos que contar, o sea, no nos dicen si hay sistemas de lista incompleta, si hay balotaje, doble vuelta, no establece nada el artículo 45, ¿sí? Por eso, si nosotros queremos buscar el manual de instrucciones del sistema electoral de la Cámara de Diputados, por decirlo de alguna manera, tenemos que recurrir al Código Electoral Nacional, ¿sí? Que es la ley 22.864, que está aprobado por decreto 2135, por si quisieran tomar nota, ¿sí? Entonces ahí se establece concretamente en el artículo 158 cuál es el procedimiento a seguir o cómo vamos a establecer de qué forma acceden a los cargos los diputados. El sistema electoral que tenemos nosotros para la Cámara de Diputados es el proporcional DONT, ¿sí? Si bien suena como francés, porque de hecho es un apellido francés, lo cierto es que Victor Dont era un belga que se le ocurrió este sistema, que ahora cuando lo veamos les va a resultar un tanto engorroso, pero bueno, la verdad es que no tiene mayores críticas, salvo que se suele decir que favorece un poco más al que tiene mayor cantidad de votos que aquellos otros que no tienen el mismo peso, ¿sí? Si les parece... una aclaración que les iba a hacer, un dato curioso que encontré que quizá les interesa, es que los cargos, a diferencia de los senadores, que yo les había dicho que había números fijos, se establecen después de cada censo, ¿sí? Y como veían es 1 cada 33.000 o fracción que no baje de 16.500. ¿Sí? Esto significa que si me quedan con los 30, o sea, si yo voy contando, voy dividiendo mi población, ¿no? 33.000, un diputado, 33.000, un diputado. Y al final me queda un resto que es inferior a 16.500, no llego a completar un diputado, ¿sí? Pero si cumplo con los 16.500 o más de habitantes en el restito ese que me quedó de la población cuando la subdividí, corresponde a un diputado más. Y esto es importante porque se introduce con la reforma de 1898, la fórmula esta, ¿sí? Antes, en la Constitución nuestra de 1853-1860, se establecía que era un diputado cada 20.000 habitantes o fracción que no disminuya de los 10.000. Y otra cuestión interesante es que se iba a ajustar esa cantidad de diputados después de cada censo, ¿sí? Esa es otra cuestión que se introduce con la reforma. Antes no se establecía con claridad cuántos cargos íbamos a tener en la Cámara de Diputados. Ahora, si no te importa, Karen, yo voy a compartir un Jam que preparé para que sea más rápido. Salgo. Sí. Salgo acá, sí. Pero les hago una aclaración nomás. Ahora la fracción es de 86.000 habitantes, pero vieron que nos compartieron en el grupo nuestro de Derecho Público hoy, que yo no alcancé a verlo, pero ya está aprobado que se haga el censo 2020. Así que a partir del censo 2020 seguramente esa cantidad volverá a modificarse, ya no es más 33.000 habitantes, sino que está vigente 86.000 habitantes. En realidad es 180 fracción que no supere los 86.000, algo así era, pero lo que tienen que saber que no es una cantidad fija esa, ¿sí? Que se va modificando. ¿Ya podés compartir vos, Aye? Bueno, ¿se ve o no? Ahí se ve. Perfecto. Buenísimo, Sí. buenísimo, genial. Bueno, la idea está, ya está, Karin, perdón, no te quería interrumpir. Sí, dale, era, como decís vos, datos de color. Está buenísimo, a mí me encantan los datos, esos datos que, y aparte no ocupan lugar, ¿no? No. Bueno, la idea ahora es que yo les explique un poco cómo funciona en la práctica este sistema proporcional DONT, que bueno, parece a primera un poco complicado y si lo googlean en internet ni se los recomiendo porque es más complejo todavía de lo que parece, pero es súper simple realmente.
¿sí? Y más para ustedes que son más afines a las matemáticas que nosotros. Bueno, nosotros en el caso teníamos que les resumo, ¿sí? Para ir más rápido, tenemos un total de votos emitidos, ¿sí? Yo acabo de ir con el láser, el total de votos emitidos son 735.000. Y tengo 4 partidos, ¿sí? La lista blanca, la lista gris, la lista negra y la lista rosada. Cada una de esas listas tuvo una cantidad de votos, la blanca 390.000, la gris 181.000, la negra 150.000 y la rosada 14.000, ¿sí? Bueno, resulta que el sistema lo que primero tenemos que hacer es tomar cada uno de estos votos y lo que nos va a suponer es dividir la cantidad de votos que obtuvo cada lista por cada uno de las bancas a cubrir, ¿sí? Es decir, son 4 bancas en este ejemplo, ¿sí? Entonces, tengo que tomar la total de votos a favor de la lista blanca y voy a dividirlo por 1, después voy a dividir 390.000 por 2, después voy a dividir 390.000 por 3 y luego 390.000 dividido 4. Y lo mismo voy a hacer con la lista gris. 181.000 votos, que fueron los que recibió la lista gris, lo voy a dividir por 1, luego por 2, por 3 y por 4. Lo mismo con la lista negra, dividido 1, 2, 3 y 4. Y lo mismo con la lista rosada, dividido 1, dividido 2, dividido 3 y dividido 4. Por ejemplo, en este caso, 390.000 dividido 1, ¿cuánto me da? 390.000. Efectivamente. ¿Y dividido 2? 195.000. Efectivamente. ¿Y dividido 3? 130.000. ¿Y dividido 4? 27.500. Efectivamente. Vamos con la lista gris y después ya pasamos a la siguiente gráfica. 181.000 dividido 1. 181.000. Dividido 2. 90.500. Dividido 3. 60.333. 3, exactamente. ¿Y dividido 4? 45.000. 45.250. Perfecto. Como resultado vamos a tener este cuadro, ¿no es cierto? Que acá están todos los números completos. Ven que tenemos dividido 1, este número dividido 2, este número dividido 2, este número dividido 2 y completé el cuadro. ¿Sí? Es el primer paso que tenemos que llenar, o la primera casilla que debemos completar para el sistema proporcional DONT. Tenemos entonces, como dijimos, acá los candidatos por cada partido, o en realidad la cantidad de bancas a llenar, y acá tenemos los partidos políticos o las listas, ¿sí? El siguiente paso consiste en que, debemos introducir, dijimos que había 4 bancas a completar, debemos introducir en cada uno de estos casilleros el número, ordenándolos de mayor valor a menor valor. Son 4 acá porque son 4 bancas a llenar. Si fueran 5, acá yo tendría 5, hubiera multiplicado también por 5, ¿sí? Y por ende acá habría un quinto lugar a completar, ¿sí? Pero como solamente son 4, tengo que completar estos 4 lugares. Por ende, yo les voy a pedir que me dicten ¿cuál es el número de mayor valor de la tabla ahora? 390.000. 390.000, perfecto. A ver, 390.000, me parece que me fue un 0. El segundo. 195.000. 195.000. El tercero. 181.000. 181.000. Perfecto. 181.000. ¿Y el cuarto? 150.000. 150.000. ¿Ven que no sigue un orden necesariamente? ¿Hasta acá entendieron? Perfecto. Yo entendí. Sí, yo entendí. Perfecto, buenísimo. Es un quilombo este sistema, Bueno, este 4 dijimos que este orden era porque había 4 bancas a llenar, ¿no es cierto? Pero es necesario que hagamos este orden porque este orden, o sea, el cuarto
o el último orden, en verdad, si fueran 5 sería el quinto orden, el último orden de esta lista, nos indica un coeficiente que se llama concretamente cifra repartidora, ¿sí? Es una cifra por la cual voy a tener que dividir cada uno de los votos obtenidos por cada uno de los partidos, ¿sí? Más o menos quedaría así. Si la lista blanca obtiene 390.000 votos, tengo que dividir por 150.000, que era nuestra cifra repartidora, y me da 2,6. ¿Estás ahí? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Lo mismo hago con los demás votos obtenidos por cada una de las listas. La lista gris, 181.000, la lista negra, 150.000, la lista rosa, 14.000, ¿sí? Y de esta división que hago por la cifra repartidora, me va a dar, usualmente, me va a dar un número entero y la fracción. ¿Sí? Ven que en todos tiene, es muy raro que pase esto que pasa en la lista negra, que divido y me da 1, ¿sí? Usualmente me pasa así. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Bueno, la cantidad de bancas que le corresponde a cada lista es el número entero de esa división. Por ende, en la lista blanca, ¿cuántos diputados le corresponden? 2. 2. En la lista gris, 1. la lista negra y la rosa, No. 0. Bueno, creo que ya respondimos todas las preguntas del... Creo que respondimos todas las preguntas Del práctico, ya están. del práctico. Me parece que sí, que ya está, digamos. Pero ¿quedó claro? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que pueda ayudarlos a responder? Profe, ¿Sí? No, se entendió perfecto. Yo Sí. hablo con los chicos, pero la verdad que estuvieron genial, chicas. Re Yo, bien por eso pasé rapidísimo esa parte, porque yo no lo hubiese podido explicar como ustedes, ni nunca en la vida. Así que las aplaudo, las dos son dos genias, realmente. La humildad, Karin, tuya es impresionante, porque mirá si con los años de tener docencia no va a poder explicar como nosotras. Pero No. Cada uno explica lo que cada uno puede explicar. Eso es así. Así que, no, genial estuvo. María Eugenia. Una pregunta. Los últimos números que decía 2,6, 1 y todo eso, ¿qué era? ¿Qué significaba? Bueno, estos números se obtienen de la división de la cantidad de votos. Fíjate, en la planilla 1 yo les había mostrado que del total de votos emitidos, 390.000 correspondían a la lista blanca, 181.000 a la gris, esto a la negra y esto a la rosada. Ay, perdón que yo no estoy compartiendo la pantalla. No, pero me acuerdo, pero no hay problema. Pará, no hay problema, igual acá comparto si no me cuesta nada. Ahora sí, ¿lo ven? ¿Sí? Sí. Perfecto. Yo había dicho que había una cierta cantidad de votos que se asignaba a cada una de las listas, ¿no es cierto? Esta cantidad de votos la tenía que dividir en la fila de cada una de las listas. Tengo que dividir la cantidad de votos obtenidos, como en este caso 390.000, por cada una de las bancas, ¿sí? Eso sí. Perfecto. Entonces, tengo la tabla esta. Sí. Este es otro paso, ¿sí? Una vez que ya tenés la tabla, olvídate del paso anterior. Vamos a empezar de cero con este paso. Lo que tenés que hacer acá es, de este grupo, este mar de números que formaste en la tabla, ordenarlos de mayor a menor orden. Y solamente tenés que rellenar 4 lugares, porque son 4 las bancas que hay que completar, ¿sí? Claro. Por eso yo decía que era 1, 2, 3, 4. Y si los ordeno de mayor a menor, voy de 390.000 al último, que son 150.000. ¿Sí? Sí. Bueno, este cuarto lugar, que es el último orden, porque es la última banca que tengo que llenar, la cuarta, es la que me indica cuál es la cifra por la que tengo que dividir los votos de cada partido. Por eso se llama cifra repartidora, porque es la cifra que reparte la cantidad de lugares para cada partido político, para cada lista. Claro. ¿Sí? Sí. La duda nada más que nada
más que nada era eso, que te daba 2,6, ¿eso qué significaba? Bueno, como les decía, de la cantidad de votos que tengo, lo tengo que dividir por la cifra repartidora, que en este caso eran 150.000 por el orden ¿no es cierto? Y este 2,5 es la cantidad de bancas que le corresponden a esta lista. Ah, claro. Solamente, sí. claro, pero solamente tenés que tener en cuenta el número entero, no el decimal. Entonces, en este caso es 2,6. O sea, perdón, 2 diputados, 2,6 tenés dos bancas, ¿sí? Son 2 diputados. ¿Se redondea para abajo? No, solamente se cuenta el número entero. Ah, ok. Te están preguntando cómo llegabas a la cifra repartidora otra vez, por favor. Dale. Explicar. No abandones el jam hasta que no... Bueno, sí, tal cual. Súper didáctico, súper didáctico. Bueno, volvemos entonces acá a la cifra repartidora. Estas son la cantidad de bancas, eso queda claro, ¿no? Siempre es dividido, o sea, siempre son 4 los lugares. Fíjense, acá dividido por 4, acá por 4. No significa que, o sea, si quieren pueden hacer 5, 6, 7, pueden continuar esto para abajo, pero es innecesario porque ya van a obtener en el orden acá, o sea, lo que a ustedes les va a determinar la cifra repartidora es esto, que son la cantidad de lugares que tienen para repartir, ¿sí? Por eso es que acá es solamente hasta 4. ¿Eso se entiende? ¿Queda claro? No veo el chat, pero si no, que abran el micrófono. Sí, profe. Yo estoy viendo el chat, por eso quédate tranquila. Sí, perfecto, bueno, entonces, del cuadro que tienen ustedes acá, que es este, que ya vieron cómo teníamos las cifras estas, de este cuadro, lo que tienen que hacer es ordenar en cada una de estas posiciones los números que figuran en ese cuadro, obviamente, de mayor a menor. Por eso es que acá está 390.000 primero, que está acá, después 195.000, 181.000 y 150.000. Fíjense lo que les decía hoy, que la crítica que se le hace al proporcional DONT es que suele favorecer al que mayor cantidad de votos tiene, porque fíjense en el caso, no hay duda que la lista blanca tenía mayor cantidad de votos y tiene 2 lugares, mientras que estos tienen 1 y 1, y la lista rosada, que es la minoría, se podría decir que no tiene representación. ¿Ven? Profe, le pregunto. ¿Sí? ¿Por qué a mí me quedan 5 bancas? No. Porque el primero tiene 2. Son 4. Son 4 nomás. Claro, por eso. Eso es lo que no entiendo, porque el primero tiene 2 bancas, el segundo tiene 1, el tercero 1 y el cuarto 1. No, el cuarto no tiene ninguna. 0,9. Yo sí, acuérdense que les digo que a la cantidad de bancas, las da el número entero, no el decimal. Divido el mismo número por sí mismo, me tendría que dar 1. Por eso, 150.000 dividido 150.000 es 1. La lista negra tiene un lugar. Son 4 bancas. La lista rosada, claro, ahí te tiene 14.000. Sí, yo puse 150.000 de nuevo. Claro. No. ¿Sí? Volvé un ratito a tu llama anterior, porfis. Les quiero decir un dato, como decís vos, me encanta el dato de color. ¿Qué pasa, chicos, si hay 2 partidos que tienen la misma cantidad de votos acá? ¿Cómo ordenamos de 1, 2, 3, 4? ¿Qué les parece? Qué bueno el dato ese. ¿Qué pasa si hay acá? Si hay 1, 2, 3, 4, todos el mismo, justo en el 1 imposible que esté, muy raro sería que esté en la misma cantidad de votos. Pero ¿cómo se hace? ¿Qué les parece? Exactamente, se va por el partido con más votos totales, ese se pone primero. Perfecto, María, perfecto. Así es. Hay alguien que preguntó en relación a qué se hace, esperaba que se me fue el chat para arriba. Matías Chaboco decía, pero número de diputados según qué, como les explicó a Selene, según distritos, ¿sí? Los diputados son por distritos electorales. No es como el presidente que se toma toda la nación como un solo distrito electoral. Los diputados se toman por cada jurisdicción, porque acuérdense que representan a un
si bien los diputados representan al pueblo de la nación, representan a las provincias. Lo que se toma en cuenta, que es lo que también la profe les está aclarando acá, por eso yo les dije esto del censo, ¿sí? Cuando no había este sistema de determinar la cantidad de diputados por habitantes, o sea, cuando no teníamos un censo, una forma de conocer qué población teníamos, era muy difícil ajustar esta cifra, porque obviamente la población puede aumentar, disminuir, ¿sí? Puede sufrir variantes, entonces nos establecía un mecanismo para poder prever cuántos, o sea, de qué manera ajustarlo, ¿sí? ¿Cómo sabía yo que la población que tenían se había duplicado, por ejemplo, ¿sí? Por eso es tan interesante la reforma esta 1898, no solo porque ajusta por ahí la cifra esta que la profe les dio otra exacta, yo creo que en el Código Electoral está eso, Karim, ¿no? La cifra exacta de la cantidad de... Dame un segundo. Estaba leyendo Instagram. No importa, pero la cuestión está en que el censo es la manera de determinar cuántos habitantes por población vamos a tener, ¿sí? Eso también es interesante, que la noticia quizás la podemos subir a algún foro o algo, después lo charlamos, para que vean que debido a la pandemia, como nos demoramos nosotros con el censo ahora, el INDEC obviamente está apuradísimo porque tiene que determinar cuántos somos en Argentina para poder elegir diputados, ¿sí? No tenemos muy claro qué proporción de diputados vamos a tener en función de la población. Pero lo que tiene que tener... Me parece que era 181.000 o fracción mayor a 80.500 o por ahí, más o menos así era. Casi bueno, sí, puede ser, yo la verdad que no recuerdo exacto, pero es como les digo, el manual de instrucciones del sistema electoral es el Código Electoral, o sea que cualquier duda que tengan y eventualmente no encuentren en la Constitución Nacional, pueden recurrir al Código y lo van a encontrar, ¿sí? Sin problema. Y bueno, que como decíamos, representa al pueblo a diferencia del Senado, yo creo que eso también quedó bastante claro. ¿Alguna otra duda en relación a los me sistemas? parece, no, ya está, dejaron de preguntar, así que podés dejar de compartir tranquila. Muy bueno, la verdad que re bien, chicas, muy bien. Bueno, les voy a pedir a todos que pongan su presente, por favor. ¿Sí? Y recuerden entonces la clase que viene, que entren ustedes un ratito antes, ya 10:10, 10:15, yo les voy a tener habilitado para que puedan ingresar. Por si acaso, no creo que seamos tantos, pero vaya a saber. Karin, yo voy a hacer un último aviso. Para los que somos católicos, el avisito parroquial, vieron, de la misa antes de irnos, que tenemos todos ganas de ir a cenar o de ir a almorzar y nos detienen en un momento, para decirles que vamos a subir un texto correspondiente al trabajo práctico número 6 y que tienen que tenerlo leído para el miércoles. ¿Sí? Porque si no, no van a poder hacer el trabajo práctico con nosotros en clase, y recuerden la importancia que tiene que ustedes participen y que formen parte activa del grupo de trabajo, ¿sí? Perfecto, menos mal que te acordaste. Sí, no, me iba a acordar, sí. Bueno, voy a dejar de grabar, así todos pueden dar su presente tranquilos, y el que se quiera ir yendo puede ir